el difícil y victorioso camino del Evangelio del Reino. Leamos la palabra del Señor. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa se os deja desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de la venida y de la consumación de tu venida y de la consumación de este siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Padre Santo, oh Dios, en tu misericordia estamos acá el día de hoy reunidos, y te rogamos, oh Señor, que dispongas nuestros corazones para estar atentos a tu palabra, oh Dios. Enséñanos, oh Dios, y en tu misericordia usa, Padre Santo, mi ser para proclamar fielmente tu palabra, oh Dios. Solamente tú seas alabado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Llegamos a este pasaje entonces donde los discípulos se acercan al Señor con una inquietud, pero ¿cómo llegamos hasta acá? En los pasajes previos a esta escena encontramos que el Señor se está acercando a Jerusalén ya para comenzar la recta final de su ministerio. Y cuando Jesús llega al templo, mientras él se indigna por el mal uso del templo, por su casa de oración siendo usado de una manera incorrecta, los escribas y los fariseos se indignan por las obras de Dios y por las alabanzas dadas al nombre de Dios. Entonces se maquinan diferentes circunstancias, diferentes planes para hacer que el maestro caiga, y con engaños tratan que él diga alguna palabra con la cual puedan tomarlo. Pero es el Señor el que los denuncia a ellos de una manera veraz, y el que muestra la hipocresía de ellos y denuncia su doble moral. Es el Rey el que los denuncia. Y queda claro que Israel siempre ha sido un pueblo que rechaza a Dios. Y ante este rechazo final, entonces llegamos a este pasaje, donde el Señor se lamenta sobre la ciudad de Jerusalén, como un testimonio y una manera de lamentarse sobre todo Israel.
Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a todos los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Entonces la historia de Jerusalén ha sido una historia de constante rechazo a Dios. Una historia en que Dios ha manifestado siempre un amor inmerecido y también ha recibido siempre continuo rechazo. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras a su pueblo. Y en última instancia habla por medio del Señor Jesucristo. Y también a Él lo van a rechazar y lo están rechazando. Así que esta es la ciudad que mata a todos los que son enviados a ella. Y el Señor Jesucristo no va a ser la excepción, como en la historia que el Señor ha contado en pasajes anteriores. Es el Hijo enviado, pero a Él tampoco lo van a recibir, lo van a rechazar como siempre. El Rey va a ser una vez rechazado y entonces finalmente se lamenta por lo que Él quiso reunirlos, pero ellos no quisieron. Entonces nos encontramos acá con una pregunta. ¿Acaso Dios, o más bien suceden cosas que Dios no quiere? Él quiere reunirlos, pero ellos no quisieron. ¿Cómo entendemos esto, mis hermanos? Necesitamos entender que bajo la soberanía de Dios, solamente dos destinos hay para el hombre: salvación para los elegidos de Dios y también perdición para los demás. Todo lo que concierne a la salvación pertenece y debe ser atribuido a Dios. Pero también todo lo que concierne a la perdición es responsabilidad del hombre. De manera que así como la soberanía de Dios no anula la alegría que hay cuando un pecador se arrepiente, tampoco la soberanía de Dios anula la profunda tristeza cuando un pecador le da la espalda a Dios. Entonces, el Señor se lamenta por un pueblo que continuamente le ha dado la espalda. Y entonces así, como ya en el Antiguo Testamento encontramos también que un día la gloria del Señor abandonó el templo, también ahora el Señor se dispone a abandonar el templo una vez más. Las consecuencias del pecado han llegado y entonces Dios, que había visitado su casa en presencia de todo el pueblo, ahora se marcha y la está dejando atrás, la está dejando desierta, abandonada. Israel como nación entonces está siendo desechada por Dios. Las consecuencias llegaron y Dios se marcha. Ya no volverán a ver más al Señor Jesucristo, dice el versículo 39, porque desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esta frase es una referencia al Salmo 118. En este salmo, en el Salmo 118, encontramos a un pueblo que se refugia en Dios y experimenta la misericordia, la justicia y la salvación de Dios. Pero para que los discípulos vean esto, están ante una situación que todavía no entienden. Ellos no saben que para que esto ocurra, para que una nación que le ha dado la espalda a Dios, una nación pecadora, algún día clame: bendito el que viene en el nombre del Señor. Todavía, antes de eso, es necesario que la nación de Israel le dé paso a una nueva nación, a un nuevo pueblo comprado con la sangre de Dios. Este pueblo es la iglesia. Así que para que Jesús sea reconocido como la piedra angular,
Para que Jesús llegue a ser reconocido como el Salvador, primero debe ser la piedra desechada por los edificadores, como también dice este salmo. Por el sacrificio de Cristo, el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, nace y empieza a crecer. Pero los discípulos no saben esto. Los discípulos no saben que Dios extenderá su reino a través de la iglesia y en medio de la adversidad. Ellos estaban esperando que el reino de Dios, que Dios tomara el reino inmediatamente. Pero todavía no ven esto. Es necesario que pase todavía un tiempo. Y así llegamos al capítulo 24, donde dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron los discípulos y le van a hacer unas preguntas que se han generado en ellos. Porque estaban esperando que el reino se manifestara, que el rey se posesionara, pero no ocurre. Entonces, Jesús abandona el templo y parece que los discípulos que esperaban que el reino fuera manifestado tratan de hacerlo recapacitar de alguna manera, como mostrándole los edificios que está dejando atrás. Pero Jesús les anticipa que ese gran templo, que ese edificio majestuoso va a ser completamente arrasado. Y este templo es el emblema del judaísmo. No cabe en la mente de ellos que vaya a desaparecer semejante estructura. Él les anticipa que eso va a ser completamente destruido y la sorpresa de ellos aumenta más. Ellos entonces están esperando que todo el pueblo pueda reconocer en el Señor Jesucristo al Rey de Israel. Pero aparte de eso, el Señor les ha dicho: ya no me verán más. Entonces están un poco confundidos. Además, para ellos la destrucción del templo, de un templo tan majestuoso, podría estar relacionada en sus mentes de alguna manera con el fin del mundo. Y es así como llegamos a esta pregunta que ellos le plantean al rey, y el rey se dispone a señalar el difícil pero victorioso camino del evangelio del reino. Ante la inquietud de los apóstoles acerca del desarrollo del reino de Dios, el Rey Jesús les advierte que el pueblo debe pasar por situaciones difíciles. ¿Cuál es la pregunta que ellos formularon? En el versículo 3 encontramos, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? Como una referencia a cuándo será la destrucción del templo. Dinos cuándo será esto y cuál será la señal de tu venida. En las mentes de ellos, como ya los dijimos, están esperando la venida, porque Él dijo: no me verán más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos están preguntando cuándo será esa venida del Señor para tomar el trono, para tomar el control de todo el pueblo. Ellos están preguntando acerca de esa venida. El Señor va a utilizar esa pregunta para responder acerca de su segunda venida. Y finalmente preguntan cuál será la señal de la consumación de este siglo, o qué señal habrá del fin del mundo. Y entonces el Señor les va a responder de una forma que ellos no esperaban, pero que va a ser muy útil para todo su pueblo. Porque el Señor, lejos de buscar que su pueblo empiece a calcular el fin del mundo y la fecha del fin del mundo y armar un calendario de eventos, más que eso, el Señor va a animar a su pueblo, anticipando lo que debe ocurrir primero. Bien, mi querido hermano, entonces llega esta pregunta, y para entender un poco parte de la respuesta, seguramente usted alguna vez ha pedido la indicación a una persona de cómo llegar a un lugar. Y entonces usted pregunta: ¿cómo llego a determinado sitio? Y la persona le contesta: debes caminar 3 cuadras por ahí derecho y luego voltear a la izquierda. ¿Sabes dónde queda la heladería?, nos pregunta, y nosotros decimos sí. Y dice: ahí no es. Entonces continúa. Dice: bueno, 4 cuadras al lado vas a encontrar un callejón sin salida. ¿Lo has visto? Respondemos sí, sí, sí. Dice: ahí no es.
Entonces dice, al final del callejón encontrarás una casa roja de 3 pisos. ¿Has entendido? Decimos sí. Y dice, ahí no es. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque ellos han preguntado por unas señales, pero el Señor les va a mostrar señales que en cierta forma no señalan. Y vamos a ver por qué. Él empieza a hablar acerca de cosas que van a ocurrir. Vendrán impostores en su nombre, él afirma. Y noticias de guerras y rumores de guerras, pero ahí no es. Todavía no es el fin. ¿Ve cómo se parece la historia? Entonces el Señor afirma que se levantará nación contra nación y que habrá terremotos y hambres en diferentes partes del mundo, pero ahí no es. Todavía no es el fin. Finalmente, el Señor advierte acerca de una creciente persecución contra su pueblo por causa del nombre de Cristo. Una persecución tremenda. Esta persecución hará que solamente el verdadero pueblo de Dios permanezca en pie. Y dice que muchos en ese momento van a dar la espalda a Dios, pero solamente el que permanezca firme hasta el fin, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este fin bien puede ser el fin de la persona como tal, es decir, puede que sea la muerte del creyente y no necesariamente el fin del mundo. El que persevere hasta el fin, dice el Señor, ese va a ser salvo. ¿Por qué el Señor muestra estas señales que no señalan? ¿Por qué el Señor hace esto? La razón de esto es porque el pueblo de Dios debe enfrentar diferentes situaciones difíciles que normalmente nosotros asociaríamos con el fin del mundo, pero que todavía no son el fin del mundo. Y el Señor da estas advertencias para que cuando su pueblo vea estas situaciones difíciles, en lugar de alarmarse, esté tranquilo y cobre ánimo en el Señor, sabiendo que el Señor ya les había advertido todo esto. Entonces esas señales no señalan el fin del mundo. A lo largo de toda la historia se han levantado falsos maestros, falsos mesías que han engañado a mucha gente que incluso han creído que son cristianos. Toman la palabra de Dios y engañan a las personas, distorsionando la palabra de Dios. Eso ya se ha presentado. ¿Qué decir de los falsos apóstoles de hoy en día? Y muchos han creído, como el pastor lo describía, el maldito evangelio de la prosperidad, el falso evangelio de la prosperidad. Falsos mesías, falsos mensajes. Muchos han creído esos mensajes a causa de su codicia. Personas cuya única esperanza está en este mundo los oye, pero van camino al infierno. Están creyendo que están ganando y triunfando en esta tierra, pero no saben que están siendo engañados. Jesús dijo en Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Ese será el destino de todos aquellos que no conocen al Dios de la Biblia. Así que el engaño siempre ha estado. Y siempre han habido personas que creen que están en el camino correcto, pero están siguiendo otras cosas. El Señor advierte que este engaño va a ir en aumento y le advierte a su pueblo, miren que nadie los engañe. Estén atentos. En cuanto a las guerras, el Señor dice que vamos a oír de rumores, advirtió a sus discípulos, guerras y rumores de guerras, terremotos, persecución, hambres. Tampoco pueden ser señales del fin del mundo porque estos eventos se han manifestado a lo largo de toda la historia, desde el nacimiento de la iglesia.
la persecución ha estado. De modo que el engaño va a ser cada vez más astuto, la inestabilidad social irá en aumento, guerras se seguirán desatando y diferentes hambres también y terremotos, como muchos que ya han ocurrido. Aquí cerca tenemos a Chile, un país que ha experimentado terribles terremotos. Yo tuve la oportunidad de ver algunos videos pensando en los terremotos. Y los audios que se alcanzan a escuchar de las personas que están viviendo esta situación, muchos creen que es el fin del mundo, muchos creen que hasta ahí llegó todo, que la tierra se acabó en medio de una situación difícil. Entonces estas situaciones siempre han estado, y no es que sean situaciones que no causen como alarma, como que nos inquieten, son situaciones graves. Pero al ser predichas por el Señor Jesucristo a su pueblo, entonces su pueblo tiene y puede tener la confianza de que cuando estas cosas ocurran, Él ya había advertido de esto, precisamente para que su pueblo no se alarme y sepa que todo esto no es nada extraño, sino que el Señor ya había advertido que engaño se iba a desatar, que persecuciones iban a haber, persecuciones aún hasta la muerte, terremotos en diferentes partes del mundo, pero Él dice, todavía no es el fin, estén tranquilos, incluso si la persecución llega a ser hasta el punto de la muerte. A lo largo de toda la historia, el pueblo de Dios ha sido perseguido y algunas estadísticas de hoy en día nos indican que más o menos cada hora muere un creyente en el mundo por causa de su fe. Al respecto, nosotros gozamos de paz, pero ¿qué de ti, mi querido hermano? Si se desata persecución contra ti por causa del nombre de Cristo. ¿Qué ocurrirá cuando esto que el Señor ya advirtió que ocurriría toque a las puertas de nuestras casas? Hace poco ocurrió aquí, especialmente en Bogotá, una situación que produjo mucha alarma, ¿no? Una situación muy extraña de por sí. Y gente tratando de entrarse a los conjuntos y cosas muy raras. Pero esto nos puede servir para pensar, bueno, esto me produjo alarma, ¿qué será cuando me estén persiguiendo puntualmente a mí? Por causa del nombre de Cristo. ¿Qué pasará en ese momento? ¿Sabes en quién has creído? ¿Conoces al Dios de la Biblia, tu Señor y Salvador? ¿Sabes que ser amigo de Dios implica ser enemigo del mundo? ¿Sabes que a los hijos de Dios el mundo no los abraza, sino que los odia y los persigue? ¿Estás buscando seguridad? ¿Estás buscando una vida tranquila? Recuerda, el Señor dijo, el que quiera seguirme debe tomar su cruz cada día y seguirme, pero también dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y muchas veces el Señor a lo largo del camino con sus discípulos ya les ha venido diciendo que es necesario que Él padezca, que es necesario que Él entregue su vida. Pero los discípulos todavía no acaban de entender. Están esperando que el Maestro tome la posesión del trono y que el reino se manifieste y se manifieste inmediatamente, dicen Lucas. Ellos están esperando eso. Entonces no están entendiendo eso, pero el pueblo de Dios debe lidiar con estas difíciles situaciones durante todas las edades de esta tierra. No son cosas extrañas. El pueblo de Dios debe afrontarlas. Todo hace parte de los planes de Dios y solo aquellos que estén firmes en Cristo, aún a costo de sus vidas, serán salvos. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Como para cuando tu vida esté en peligro,
sigas aferrado a Él. El que esté aferrado a Cristo será salvo, y es necesario que entendamos algo. Dice el que persevere hasta el fin, y nosotros aquí necesitamos recordar que es Dios quien nos sostiene y que nos llevará hasta el fin. Pero en este proceso no somos pasivos. No es que creamos en Cristo y entonces ya Dios me va a llevar hasta el fin. En este proceso no somos pasivos, sino que el verdadero creyente necesita conocer la palabra de Dios, necesita aferrarse a Cristo, y esta es la manera de perseverar hasta el fin. Aferrados a Cristo, quien ya ganó la victoria. Esto es como decíamos en escuela dominical esta mañana. El Señor le dice al pueblo de Israel, le dice muchas veces: yo ya entregué los enemigos en sus manos, pero ustedes tienen que ir a pelear. Asimismo, el cristiano no ha sido llamado a una vida pasiva, sino a una vida de continua obediencia. Y la manera de obedecer hasta el final es conociendo realmente en quién hemos creído, en quién hemos puesto nuestra confianza. Y si nuestra confianza está puesta en el Señor Jesucristo, entonces sabemos que Él nos llevará hasta el fin. Aún en medio de mucho engaño, estaremos aferrados a la verdad. Aún en medio de los terremotos, y cuando veamos estas situaciones difíciles, podemos decir, y podían decir los discípulos: ya el Señor nos había dicho que esto habría de ocurrir, y nos dijo: todavía no es el fin. Podemos seguir adelante, y cuando la persecución se arrecie contra el pueblo de Dios en todo el mundo, entonces podemos estar confiados y saber que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. De esta manera y con estas advertencias, el Señor quiere preparar a su pueblo, mostrándoles cómo va a ser el avance y establecimiento del reino de Dios en victoria y salvación. Si se dieron cuenta, ya llegamos hasta el versículo 14. Estamos en el versículo 14, donde dice el Señor: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y ahora sí, y entonces vendrá el fin. Esta es la única señal que el Señor Jesucristo presenta en este pasaje como contundente señal de lo que será, de cuándo se dará el fin del mundo. ¿Cuándo se dará? Cuando el evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación, se prediquen en todo rincón. Entonces vendrá el fin. ¿Anhelas, como los discípulos tal vez en ese momento, ver la manifestación del reino de Dios? ¿Te indignas con las injusticias que se ven a diario? ¿Anhelas que venga el Señor? Entonces la pregunta es: ¿qué tan comprometido estás con predicar la palabra de Dios? Porque eso sí será lo que desatará la venida de nuestro Señor y por lo tanto el fin del mundo también. Conclusión. Fue grande la sorpresa que se llevaron los discípulos cuando Jesús abandonó el templo una vez más. Y definitivamente, el Señor abandonó el templo y además de eso predijo su destrucción. Israel fue como nación excluida del reino de Dios. Recordemos que pasajes anteriores el Señor ha contado una historia y la aplicación de esa historia es que el reino de los cielos, el reino de Dios, es quitado de Israel y trasladado a una nación que sí produzca los frutos del reino. Lo que está ocurriendo acá con este lamento, que es una triste situación del Señor, es que Israel está siendo excluida como nación del reino de Dios temporalmente. Pero la realidad de lo que está ocurriendo es maravillosa. Lo que ocurrió ahí es maravilloso, porque mientras se está cerrando las puertas del reino para Israel, se están abriendo
según Romanos capítulo 11, se están abriendo para la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. El nuevo pueblo de Dios que tiene la función que tuvo Israel de mostrar la gloria de Dios a todas las naciones. El nuevo pueblo de Dios es la iglesia. Hablando de esto, Pablo dice en Romanos 11:22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, Israel. Pero para ti, la iglesia, bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, tú también serás cortado. El pasaje que estamos tratando, versículo 12 dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Mis queridos hermanos, ayer cuando lo escuchábamos en la reunión de miembros, necesitamos estar pendientes unos de los otros y que el amor no se enfríe, que ninguna raíz de pecado prospere entre nosotros, y animarnos unos a otros a avanzar y mantenernos firmes hasta el fin, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades que se desaten contra el pueblo de Dios. Y esta puerta que se abrió para la iglesia, entonces, en este caminar necesitamos andar firmes en Cristo, animándonos unos a otros. Viene la pregunta, entonces, ¿estás preparado para el avance y establecimiento del reino de Dios en victoria y salvación? Para ti, mi querido hermano, viene esta exhortación. Entonces Dios no quiere que estemos armándonos calendarios de los eventos del fin del mundo. Más allá de eso, el Señor quiere que estemos firmes en su palabra. Esta será la única manera de vencer el engaño, la alarma que producen los desastres naturales, el hambre, la inestabilidad de las naciones y la mortal persecución que sufren los hijos de Dios hoy. Esa será la única manera. Necesitamos reconocer, los discípulos esperaban que se desarrollara el reino de una manera, pero todo se está dando de otra forma. Asimismo nosotros tal vez hemos pensado que la vida cristiana es de cierta forma, pero nos estamos dando cuenta a la luz de la palabra de Dios que es de otra. Necesitamos, mi querido hermano, reconocer que los planes y la voluntad de Dios son infinitamente mejores y que tendrán mejores resultados gloriosos, mucho mayores de lo que nosotros nos podemos imaginar. Alabemos a Dios, mi querido hermano, porque en su misericordia, poder y sabiduría condujo el rechazo de su pueblo para abrir las puertas a un nuevo pueblo, la iglesia. Nada se sale de las manos de Dios. Alabemos a Dios por quien tenemos la victoria sobre el engaño, la inestabilidad y la angustia, y también sobre la persecución. Aunque no sabemos la fecha del fin del mundo, sí sabemos que el fin del mundo vendrá. Y vendrá cuando el evangelio lo permee todo y lo llene todo el evangelio de Dios. Entonces se manifestará Cristo en su segunda venida. Eso ya le corresponde en un momento al pastor Cristian. Pero se manifestará Cristo y recogerá a su pueblo. Lo que producirá eso, mi querido hermano, es la predicación fiel de la palabra de Dios. La predicación fiel y firme de la palabra de Dios. Así que animémonos unos a otros, mi querido hermano, a predicar con valor y hasta el fin el glorioso evangelio de Dios. Pero para ti, mi querido amigo que nos acompañas en esta mañana, también hay una exhortación, hay un llamado. Claramente este pasaje muestra que todo el que rechace al Rey Jesucristo será cortado del reino de Dios. ¿Cuántas veces has escuchado la palabra de Dios? Israel las escuchó muchas veces.
y de muchas maneras. ¿Cuántas veces le has dado la espalda a Dios? Todo el que rechace al Rey será inevitablemente engañado para finalmente perderse eternamente. Así que tú que asistes a alguna iglesia, que visitas de vez en cuando, necesitas preguntarte qué es lo que atesora tu corazón. ¿Estás atesorando el esplendor del mundo y la aprobación de este mundo? Entiende que el verdadero pueblo de Dios sufrirá persecución. El verdadero pueblo de Dios será perseguido. Y si tú no has confiado, no te has arrepentido de tus pecados y no has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo, tú serás el primero en huir cuando la persecución llegue. Pero mientras salvas tu cuerpo, tu alma se perderá eternamente. La voz de Dios, este evangelio que tiene que ser predicado por todo el mundo y que desatará el fin del mundo, es un mensaje que se está extendiendo y que te quiere decir hoy, en primer lugar, que eres un enemigo de Dios y que no hay forma en que puedas solucionar por ti mismo esta situación. Pero también te dice que hay esperanza en el gran Rey, en el Rey Jesucristo. Lo que los discípulos no habían podido dimensionar es que todavía faltaba la inauguración del nuevo pueblo de Dios, y para que ese pueblo de Dios surgiera era necesario que Cristo padeciera. El Señor Jesucristo se entregó para pagar por los pecados del mundo, y todo el que crea en Él será salvo. El que no crea ya está condenado. Ese es el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, mi exhortación y mi llamado hoy es que te arrepientas y creas en el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, Él que vivió una vida perfecta que nosotros no podemos vivir y se entregó en la cruz, derramando su sangre para el perdón de los pecados, y que resucitó como muestra de la aprobación de Dios para darnos vida juntamente con Él, para disfrutar de vida eterna que es solamente a su lado. Si crees esto, entonces abandona todo el esplendor y confianza del mundo y toda seguridad que te ofrece este mundo, y conoce y humíllate ante el gran Rey que hoy te llama a refugiarte debajo de sus alas. El que permanezca firme en el Señor Jesucristo, solamente este será salvo. Amén. Padre Santo, oh Dios, en tu misericordia, Señor, no mostraste ni nos dijiste lo que nosotros quisiéramos oír, pero mostraste planes mayores y mucho mejores que resultarán en mayor gloria a tu santo nombre y en nuestro gozo verdadero. En tu misericordia, Señor, ayúdanos a considerar que solamente tu glorioso evangelio traerá la victoria y la salvación sobre todo el mundo, oh Dios. Padre Santo, Señor, ayúdanos a alentarnos unos a otros, a despertar, a estar atentos, a aferrarnos a ti, Señor, a fortalecernos en la fe unos a otros, y que así podamos permanecer firmes hasta el fin. Padre Santo, alabado sea tu santo nombre por tu iglesia que has creado y que has determinado llevar hasta las últimas consecuencias para exaltarte a ti mismo. Solamente tú seas alabado por siempre, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.